Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. En esta lección vamos a estudiar específicamente el tema de la reconciliación, ya iniciado en la lección anterior en Colosenses 1:20, que dice, y por medio de él, o sea, Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El plan de reconciliación que Dios ha establecido es una maravilla de condescendencia divina. Dios tenía todo el derecho a dejar que la humanidad pereciera, pero en su misericordia tomó la iniciativa para restaurar la relación quebrantada. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. El proceso de reconciliación ha sido asociado con el término expiación, que es un término griego que refleja la idea fundamental de restablecer la armonía en una relación, de modo que cuando hubo una separación, esta puede ser eliminada por el proceso de cubrir el problema, producir la reconciliación. La expiación implicaba la muerte del cordero del sacrificio, pero incluía además la ministración sacerdotal de su sangre derramada en el santuario mismo. Por ello, la reconciliación abarca tanto la muerte de Cristo como su ministerio intercesor como sumo sacerdote en el santuario celestial, donde aplica los beneficios de su completo y perfecto sacrificio expiatorio para lograr la reconciliación de los seres humanos con Dios. No debemos tener en cuenta la noción pagana de aplacar a un Dios vengativo, airado, arbitrario y caprichoso. Dios, en su voluntad misericordiosa, presentó a Cristo como la propiciación de su santa ira sobre la culpabilidad humana, porque aceptó a Cristo como el representante de la muerte del pecador, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. El sacrificio de Cristo complace a Dios porque esta ofrenda quitó la barrera que existía entre Dios y el hombre pecador, por cuanto Cristo cargó plenamente la ira de Dios contra el pecado del hombre. A través de Cristo, la ira de Dios no es que se vuelva amor, sino que es desviada del hombre y llevada por sí mismo. Por medio del sacrificio de Cristo, el pecado es expiado o juzgado. Por ello, el pecador es perdonado. Se retira de él su culpabilidad personal y se experimenta limpieza del pecado. La verdadera o las verdades expuestas en 2 de Corintios 5:21 están entre las más profundas y significativas de la Biblia.
Por ejemplo, Jesús vino a este mundo como un ser humano y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En esta tierra nunca cometió un pecado, ni en palabra, ni en pensamiento, ni por medio de hechos. Vivió una vida santa, incontaminada y pura. Estuvo en armonía con la voluntad de Dios. Se identificó con los pecadores, como dice Deseado de todas las gentes 685. Sobre la cruz fue ofrecido para llevar los pecados del mundo. Se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios lo trató como si hubiera sido pecador, y así como nuestros pecados fueron imputados a Cristo como si fueran suyos, también su justicia nos es atribuida a nosotros como si fuera nuestra. Después de esta introducción vamos a comenzar con el primer punto, que es reconciliados de malas obras. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. En este texto Pablo aplica a los creyentes de Colosas que no solo estaban alejados de Dios, ignorando sus propósitos para la humanidad, y que eran indiferentes a su ley antes de su conversión, y eran también abierta y decididamente hostiles a Dios. Todo el pensamiento de ellos había estado alejado de Dios y era hostil al Señor. Todos sus planes y proyectos estaban opuestos a Dios o eran indiferentes a Él. Se hallaban perdidos y en situación desesperada. Era necesario que la influencia celestial los llevara a una condición en la que pudieran ser salvos. Es imposible que una mente impía produzca algo que no sea obras de impiedad. El registro de las vidas de los colosenses demostraba el estado de su mente, que estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios os ha reconciliado. Del griego reconciliado, ratallazo, que significa primeramente intercambiar. Por tanto, se refiere a un cambio en la relación de dos partes hostiles que conciertan un arreglo pacífico. El corazón humano está en guerra con los principios de la ley de Dios. Sin embargo, Dios dio a su Hijo para que el hombre de tendencias pecaminosas y rebeldes pudiera ser reconciliado. No era Dios el que necesitaba ser reconciliado, era el hombre quien se había alejado de Dios y enemistado con él, como dice Colosenses 1:21. Dios es quien en su gran amor inicia la reconciliación. Dios odia profundamente el pecado. No escatimó nada, por costoso que fuera,
para que se efectuara la reconciliación. Cristo no murió para ganar el amor de Dios para el hombre, sino para que el hombre pudiera volverse a Dios. Dios es quien en su amor inicia la reconciliación. La justificación, por tanto, no es solo perdón, sino también renovación de la relación. Colosenses 1, 21 y 22 dice: Cristo ahora os ha reconciliado. Pablo hace aplicaciones personales para sus hermanos colosenses, quienes en otro tiempo eran extraños, estaban alejados de Dios, y no solo eso, ignoraban los propósitos de Dios para la humanidad, eran indiferentes a su ley, y no solo eso, eran abierta y decididamente hostiles, eran enemigos de Dios. Todos sus pensamientos, todos sus planes y proyectos estaban en dirección opuesta a Dios y eran indiferentes a Dios. Estaban perdidos y en condición desesperada, aunque ellos lo ignoraran, y era necesario que la influencia celestial los llevara a una condición en la cual pudieran ser salvos. Se encontraban en la esfera de las obras impías. Sus acciones demostraban el estado de su mente. Antes de su conversión, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Sin embargo, ahora, después que Dios los ha reconciliado, aquí usando la palabra reconciliación, Pablo confirma que la justificación no es solo perdón, sino es también la renovación de una relación de amor. Dios inició la obra de la reconciliación desde la aparición misma del pecado en el Edén. El Evangelio consiste en, primero, que Jesús vino a este mundo y murió por nosotros. Que Jesús vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Segundo, si aceptamos su muerte como nuestro sustituto, somos justificados y liberados de la condenación del pecado mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Tercero, recibimos la justificación por la fe en el sacrificio vicario de Cristo, lo cual trae la presencia del Espíritu Santo a nosotros. Bien, el segundo punto es si continúan en la fe. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Los colosenses habían oído la palabra de vida, habían aceptado la fe y sido reconciliados por la sangre de Cristo. Eran santos y fieles hermanos, pero todos sus esfuerzos serían inútiles si no permanecían
La constancia era muy necesaria. Fundados, es decir, teniendo un firme fundamento en la roca sólida que es Cristo, no sobre la arena como la casa del necio de la parábola. Firmes, arraigados, inmutables, inconmovibles, estables. Ese fundamento firme es la palabra de Dios y nos permite permanecer firmes en la fe. No permitáis que las artimañas filosóficas de los falsos maestros o las tentaciones seductoras del pecado os desvíen de vuestra posición. El fundamento es también la esperanza que proporciona el Evangelio, la fuerza motriz del plan de salvación. Se predica en toda la creación. Pablo resumió así el progreso del Evangelio en Romanos 15. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15, 19. Con señales y prodigios, es decir, milagros, como un medio para revelar y confirmar la verdad. Pablo habría comenzado a predicar en Jerusalén y luego en sus alrededores. Ilírico es la provincia romana al norte de Macedonia, junto al mar Adriático. Era el límite de los viajes de Pablo hacia el occidente. Había establecido iglesias en todos los principales centros desde los cuales el Evangelio podía ser llevado posteriormente y por otras personas, por otros creyentes, dice, hasta las zonas circunvecinas. La expresión estar firmes se relaciona con la idea de una estructura inamovible y a un cristiano que no podía moverse del Evangelio. Se relaciona también con la constancia y el trabajo en la obra del Señor. El tercer punto es el plan eterno de Dios y vamos a estudiar aquí Colosenses 1, 24 y 25, que dicen así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí Pablo interrumpe su discurso mediante una gozosa acción de gracias, porque la causa de Dios está progresando. Las tribulaciones y las aflicciones por Cristo son la suerte del cristiano por causa de su cuerpo, es decir, la iglesia. Hechos 14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pablo sufrió persecución cuando se presentó en Antioquía, en Iconio y en Listra. El desprecio, las aflicciones de Cristo fueron ocasionadas por la oposición, la persecución y las pruebas y necesidades.
El sufrimiento que tan frecuentemente parece ser la suerte del cristiano es usado por Dios a fin de perfeccionar el carácter y preparar para la gloria futura al que lo soporte. Sufre como representante de su maestro, que ya sufrió el oprobio. Primera de Tesalonicenses 3:3 dice que Pablo conocía los peligros de la persecución que esperaba a los tesalonicenses también. Como Pablo amaba a sus conversos, co- am- envió a Timoteo para saber el estado de la salud espiritual de ellos. Y en segunda de Timoteo 3:12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán tribulación. Pablo reconoce que su ministerio no era más que una pequeña parte de un plan divino mucho más amplio y de mayor alcance que comenzó a ponerse en práctica desde la creación del mundo. El cuarto punto en esta lección habla de la revelación del misterio de Dios, Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles y r- enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y en Romanos 11, 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis engañados en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Acá Pablo habla de lo que él califica un misterio. Misterio significa en griego clásico una cosa oculta, un secreto. Entre los paganos se hablaba de misterios al referirse a secretos o doctrinas secretas que solo habían de ser dadas a conocer a los que habían sido especialmente iniciados. Se los usaba en los ritos secretos y para los elementos simbólicos y ornamentos usados en esas ceremonias. En el Nuevo Testamento, por otro lado, se refiere a algo que Dios desea hacer conocer a aquellos que están dispuestos a recibir su revelación y no tiene la intención de mantenerlo en secreto. O sea, por un lado vemos el significado impío, digamos así, de la palabra misterio, que era muy usada en los cultos demoníacos y de misterio, mientras estos secretos o misterios eran revelados únicamente a ciertas personas que eran llamados iniciados. Acá, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de misterios, son secretos o cosas que se han mantenido sin darse a conocer, pero que Dios está dispuesto a dárselas a conocer a todos los que tengan intención de estudiarlos y de, digamos así, interesarse en ellos.
es algo que no se puede entender plenamente por la razón, pero sí por la revelación divina. Pablo considera que su misión era dar a conocer ese misterio, refiriéndose a la conversión de los gentiles al cristianismo. Desde el punto de vista judío, la conversión de los gentiles era algo tan inconcebible para ellos que realmente era como un misterio. Toda la revelación cristiana es un misterio, incluyendo la encarnación de Cristo, la unión de Él con la Iglesia, la transformación de los santos cuando Cristo venga por segunda vez, la oposición del anticristo también en esa ocasión, y la admisión de los gentiles en el reino de Cristo. Los profetas anticiparon todo esto y fue revelado mediante el plan de salvación. Pedro dice que los ángeles ansían contemplarlo, que fue concebido antes de que se creara el mundo y que estuvo oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora, refiriéndose al tiempo de Pablo, ha sido revelado en la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Finalmente, todo se refiere o se hace en Cristo. Esta es la herencia de los santos en luz. El quinto punto y ya el final es el poder del Evangelio. Colosenses 1, 28 y 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñándoles en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. En este texto se pone en evidencia la universalidad del Evangelio. No hay exclusivismos en las enseñanzas de Pablo como había en la de los falsos maestros. Pablo amonesta, pero también instruye. Su enseñanza es en toda sabiduría. Su objetivo es alcanzar la perfección que solo puede hacerse en Cristo. Para lograr este objetivo, Pablo se afana, se esfuerza y lucha. Eso es lo que Pablo llama contender o combatir. O sea, es un esfuerzo máximo desplegado por los participantes en los Juegos Atléticos. Pablo está comparando la vida del cristiano con un atleta que se esfuerza al máximo para lograr el premio. Sin embargo, él aclara que todo lo hace no con sus propias capacidades, sino que lo hace con la potencia o energía que en él actúa poderosamente, pero que no es suya, sino es el poder del Salvador que había obrado y lo seguía haciendo intensamente en su propia vida.